hija y mi yerno gritaron. No somos tus enfermeros, cuando yo aún no podía caminar después de la cirugía. Pero alguien más intervino y les cerró la boca. Me llamo Teresa, y si les contara todo lo que ha pasado en los últimos meses, no sé si me creerían. Vivo en Quito, toda mi vida aquí, entre estas calles empinadas y el aire fresco de la montaña. Siempre, y quiero recalcar el asterisco siempre asterisco, creí tener una relación cercana con mi hija Carolina. Una relación de confidencias susurradas, de abrazos largos y de apoyo incondicional. Ahora, con el nudo que siento permanentemente en la garganta, ya no estoy tan segura. Recordarlo me deja un sabor amargo en la boca, como si hubiera masticado hojas de eucalipto. Antes de que todo se desmoronara, mi vida era una sinfonía de tranquilidad. Me había jubilado hacía poco, después de décadas trabajando como secretaria en un colegio. Imaginen, después de años dedicada a mi familia, al trabajo, al colegio, a las cuentas, a las preocupaciones. Por fin tenía tiempo para mí. El silencio de la casa, antes inquietante, se había convertido en un bálsamo. Tenía una lista, escrita con mi mejor caligrafía en un cuaderno con tapas de cuero, llena de proyectos. Retomar mis clases de pintura al óleo, viajar a Galápagos, un sueño que acariciaba desde niña, aprender a tejer con lana de alpaca. Tonterías, quizá, para algunos. Para mí, eran la promesa de una vida plena, la materialización de deseos postergados. Incluso me había apuntado a un grupo de senderismo. Yo, que siempre había preferido la comodidad de mi sillón y un buen libro, me imaginaba recorriendo los senderos andinos, sintiendo el viento frío en la cara, la tierra bajo mis pies. Recuerdo la emoción vibrante, ese cosquilleo nervioso en el estómago que me acompañaba a todas partes. Era una mezcla de anticipación y alegría, como la que sentía de niña esperando la Navidad. Me veía a mí misma, sentada en un café con vista al majestuoso Cotopaxi, pintando los colores vibrantes del atardecer con mis nuevos pinceles, una taza de chocolate caliente humeando entre mis manos. ¡Ay! La ingenuidad, todo se derrumbó, como un castillo de naipes ante un soplido inesperado. Necesité una operación de columna. Nada grave, según el cirujano, una intervención de rutina. Pero sí requería un tiempo de recuperación, reposo absoluto durante las primeras semanas, y luego fisioterapia para recuperar la movilidad. Fue entonces cuando Carolina y su esposo, Javier, se ofrecieron a cuidarme en mi casa. No te preocupes, mami, me dijo Carolina con esa sonrisa que siempre había tenido el poder de calmar mis miedos. Su mano apretó la mía, un gesto que interpreté como una muestra de cariño y apoyo. Javier, con su habitual expresión seria, asintió con la cabeza, confirmando las palabras de su esposa. Estaremos aquí para lo que necesites, Teresa. Les agradecí profundamente, conmovida por su gesto. Pensé que era una bendición tener una familia tan unida, tan dispuesta a ayudarse mutuamente. Al principio, todo fue como un cuento de hadas. Venían a verme todos los días, me traían caldo de gallina humeante y pan recién horneado, me ayudaban a levantarme, a ir al baño, a ducharme. Carolina me cepillaba el pelo con delicadeza, contándome anécdotas divertidas de su trabajo. Javier me leía el periódico en voz alta, comentando las noticias con su tono grave y pausado. Mateo, mi nieto de 12 años, me hacía compañía por las tardes, contándome sus aventuras en el colegio y mostrándome sus dibujos. Todo parecía normal, la imagen perfecta de una familia unida que se apoya en los momentos difíciles. Me sentía cuidada, querida, protegida. ¿Cómo iba a imaginar el abismo que se abría bajo mis pies? En ese momento, realmente creía que era afortunada. Tenía a mi hija, a mi yerno, a mi nieto. Una familia. ¿Qué más podía pedir? Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y el dolor, me doy cuenta de que estaba ciega, completamente ciega a las pequeñas señales, a los susurros premonitorios que el viento me traía. Si hubiera prestado más atención a las miradas furtivas entre Carolina y Javier, a los suspiros apenas contenidos cuando me ayudaban a moverme, a los silencios incómodos que se alargaban en la habitación. Quizá hubiera podido evitar lo que vino después. Pero no sirve de nada torturarme con Isis. Lo hecho está. Y lo que vino después, bueno, eso es una historia que me quema la lengua, una historia que me cuesta horrores contar, pero que necesito sacar de mi pecho como una astilla infectada. Si no lo hago, siento que voy a explotar. La armonía familiar empezó a resquebrajarse lentamente, como una fina grieta en una taza de porcelana. Al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo, inevitablemente, se extendería hasta romperla en 1000 pedazos. Recuerdo las miradas furtivas entre Carolina y Javier, esos intercambios silenciosos que antes no notaba,
o a los que no les daba importancia. Ahora, como una película en cámara lenta, los veo con una claridad dolorosa. Sus ojos se encontraban por encima de mi cabeza, mientras me ayudaban a sentarme, a comer, a vestirme. Eran miradas cargadas de un significado que entonces no entendía, pero que ahora me golpean con la fuerza de un mazo. ¿Cansancio, frustración, resignación? No lo sé con certeza, pero la sensación de incomodidad crecía en mi pecho como una enredadera. Los silencios se hicieron más largos, más densos. Antes, el sonido de la ciudad se filtraba por la ventana, mezclándose con el murmullo de nuestras conversaciones. Ahora, un silencio pesado, casi palpable, llenaba la habitación. Un silencio incómodo, preñado de palabras no dichas. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera, mi propia respiración. Cada pequeño ruido se amplificaba, resonando en la quietud opresiva. En esos momentos, me sentía como un insecto bajo la lupa, observada, analizada, juzgada. Me encogía en la cama, intentando hacerme invisible, deseando que la tierra me tragara. Los pequeños gestos de cariño, tan frecuentes al principio, empezaron a escasear. Ya no había caricias en la mejilla, ni abrazos espontáneos. El contacto físico se limitaba a lo estrictamente necesario. Ayudarme a levantarme, a caminar, a realizar las tareas básicas. Sus manos, antes cálidas y reconfortantes, ahora se sentían frías, distantes. Recuerdo una tarde en particular, mientras Carolina me ayudaba a peinarme. Sus movimientos eran bruscos, casi mecánicos. Tiró sin querer de un mechón de pelo, y un pequeño gemido de dolor escapó de mis labios. «Lo siento, mami», murmuró, sin mirarme a los ojos. Su voz, antes llena de ternura, sonaba plana, desprovista de emoción. En ese momento, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Los comentarios, al principio sutiles, se volvieron cada vez más frecuentes, más directos. «Mamá, esta recuperación tuya está durando más de lo esperado», dijo Carolina una tarde, mientras me alcanzaba un vaso de agua. Su tono era ligero, casi jovial, pero la frase resonó en mis oídos como un reproche. Intenté restarle importancia, sonreír, decirle que todo iba bien, que pronto estaría como nueva. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en mi mente. ¿Era yo una carga? ¿Estaba abusando de su buena voluntad? La pregunta me martillaba la cabeza, como un pájaro atrapado en una jaula. Javier, por su parte, se refugiaba en el silencio. Su rostro, siempre serio, ahora parecía una máscara impenetrable. Se excusaba con el trabajo, con las reuniones, con cualquier pretexto para pasar menos tiempo en mi casa. Sus visitas se hicieron más cortas, más esporádicas. A veces, se limitaba a asomar la cabeza por la puerta de mi habitación, preguntar cómo me encontraba, y desaparecer de nuevo. Su presencia, antes reconfortante, ahora me generaba una angustia inexplicable. Sentía que me evitaba, que su paciencia se agotaba. Y cada vez que lo veía alejarse por el pasillo, una punzada de tristeza me atravesaba el corazón. Las cenas familiares, antes un momento de risas y conversaciones animadas, se convirtieron en un suplicio. El silencio reinaba en la mesa, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Yo intentaba iniciar conversaciones, preguntar por sus vidas, por el trabajo, por los amigos. Pero mis esfuerzos se encontraban con respuestas monosilábicas, con miradas evasivas. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, una extraña en mi propia familia. La comida, antes un placer, ahora se me hacía un nudo en la garganta. Perdí el apetito, el sueño, las ganas de vivir. La alegría, que antes me desbordaba, se había evaporado como el rocío de la mañana. Solo quedaba un vacío inmenso, una sensación de soledad que me asfixiaba. Y en el fondo, una pregunta que me atormentaba: ¿qué había hecho mal? Esa mañana, el dolor era un tentáculo frío que se enroscaba en mi columna, apretando con saña. Un dolor sordo y persistente, como el zumbido constante de una abeja atrapada en un frasco de cristal. Intenté incorporarme, aferrándome a los barrotes de la cama con las manos temblorosas, pero una punzada aguda, como un relámpago que me atravesaba la espalda, me obligó a desistir. Un gemido ahogado escapó de mis labios, seguido de una exhalación entrecortada. La medicación, esos pequeños comprimidos blancos que prometían alivio, apenas me hacía cosquillas al dolor. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo, una prisionera en una jaula de carne y hueso. La vejiga, llena a reventar, añadía una urgencia desesperada a la tortura física. Me mordí el labio inferior, conteniendo las lágrimas de frustración y vergüenza. Odiaba depender de ellos, ser una carga,
pero la necesidad fisiológica era más fuerte que mi orgullo herido. Carolina y Javier estaban en la cocina. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el dulzor del pan tostado, creando una atmósfera cálida y hogareña que contrastaba cruelmente con el hielo que sentía en mi interior. El sonido de sus voces, amortiguado por la puerta, llegaba hasta mí en fragmentos ininteligibles. Imaginé a Carolina, con su bata de flores y su taza humeante entre las manos, charlando animadamente con Javier, que hojeaba el periódico con su habitual expresión seria. La imagen, tan cotidiana, tan familiar, me provocó una punzada de nostalgia y un nudo en la garganta. Tomé una bocanada de aire, intentando calmar el temblor de mi voz, y llamé, mi voz apenas un susurro ronco que se perdía en el silencio de la habitación. Carolina, Javier, ¿pueden venir un momento? Un breve silencio, un instante suspendido en el tiempo, seguido del sonido de sillas arrastrándose contra el suelo de la cocina. El chirrido, agudo e inesperado, me sobresaltó, como el arañazo de una uña sobre una pizarra. La puerta se abrió lentamente, revelando a Carolina con una taza de café en la mano y a Javier con el periódico doblado bajo el brazo. Sus rostros, iluminados por la luz del amanecer que se filtraba por la ventana, reflejaban una mezcla de irritación y resignación, como si mi llamada hubiera interrumpido un momento importante, un ritual sagrado. Carolina frunció el ceño, sus ojos azules, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora apagados y opacos. Javier, por su parte, se apoyó contra el marco de la puerta, observándome con una expresión impasible, su mirada fija en algún punto indefinido por encima de mi cabeza. Sentí una oleada de vergüenza, una sensación de culpabilidad que me inundó como una marea negra. Odiaba tener que depender de ellos para todo, ser una carga, un estorbo en sus vidas perfectas. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Carolina, su voz tensa, con un ligero tono de impaciencia que no pasó desapercibido. No me miró a los ojos. Su atención se centraba en la taza de café, como si el líquido oscuro y humeante contuviera las respuestas a todos los misterios del universo. Javier, en cambio, seguía apoyado contra el marco de la puerta, inmóvil, como una estatua de piedra. El silencio se hizo pesado, denso, cargado de una tensión palpable. El tic-tac del reloj de pared, amplificado por la quietud de la habitación, parecía burlarse de mi impotencia, marcando el paso del tiempo con una crueldad implacable. Necesito ayuda para ir al baño, dije, las palabras apenas audibles, un susurro ahogado por la vergüenza y el dolor. Un silencio aún más incómodo llenó la habitación. Podía sentir la mirada de Javier sobre mí, fría e inquisitiva, como la de un juez dictando sentencia. Carolina suspiró, un sonido corto, exasperado, que me atravesó como una flecha envenenada. Mamá, ¿en serio, otra vez?, dijo, su voz goteando reproche. No esperó mi respuesta. Javier, con su tono seco y cortante, añadió, ¿no puedes aguantar un poco? Estamos desayunando. Las palabras, crudas, hirientes, me golpearon como una bofetada. Sentí una punzada de dolor en el pecho, más intensa que el dolor de mi espalda, un dolor que me robaba el aliento, que me hacía sentir pequeña e insignificante. Me encogí en la cama, humillada, avergonzada, deseando desaparecer, fundirme con las sábanas, dejar de existir. Las lágrimas, que había estado conteniendo con tanto esfuerzo, finalmente se desbordaron, rodando por mis mejillas como un río desbordado. Un sollo ahogado escapó de mis labios. En ese momento, Carolina explotó. «No somos tus enfermeros», gritó, su voz estridente resonando en la habitación, rebotando en las paredes como un eco macabro. Javier, con el rostro contorsionado por la rabia, la secundó. «Tenemos nuestras propias vidas. No podemos estar pendientes de ti todo el día. Esto no es un hotel, Teresa». Las palabras, como dagas envenenadas, quedaron suspendidas en el aire, vibrando con una crueldad que jamás hubiera imaginado. El café de Carolina se derramó sobre la mesita de noche, creando una mancha marrón que se extendía lentamente sobre la madera pulida, como una metáfora de la mancha oscura que se extendía en mi corazón. El tiempo se detuvo. El café derramado, una mancha oscura y creciente en la madera de mi mesita de noche, parecía la única cosa real en un mundo que de repente se había vuelto irreal, una película proyectada a cámara lenta, con el volumen distorsionado. El grito de Carolina seguía resonando en mis oídos, una vibración dolorosa que me atravesaba el cráneo, rebotando contra las paredes de mi entendimiento. «No somos tus enfermeros». La frase, tan simple, tan brutal, se repetía en mi cabeza como un mantra macabro, grabándose a fuego en lo más profundo de mi ser. El aire se negó a entrar en mis pulmones.
Sentía un peso enorme en el pecho, una opresión que me impedía respirar, como si una mano invisible me apretara la garganta. El dolor de mi espalda, ese dolor constante y sordo que me había acompañado durante semanas, se desvaneció por completo, eclipsado por una punzada aguda, profunda, en el centro del corazón. No era un dolor físico, no, era un dolor diferente, un dolor emocional que me desgarraba por dentro, que me hacía sentir vacía, hueca, como una cáscara abandonada en la orilla del mar, batida por las olas implacables del rechazo. Las lágrimas, que antes fluían libremente por mis mejillas, quemando mi piel con su salinidad, se detuvieron de golpe, como si un grifo interior se hubiera cerrado bruscamente. Mis ojos, fijos en la mancha de café, se secaron, como si todas las lágrimas se hubieran evaporado de repente, dejando una sequedad áspera e irritante, una sensación de arena bajo los párpados. Parpadeé varias veces, intentando enfocar la vista, disipar la neblina que cubría mi mundo, pero todo seguía borroso, distorsionado, como visto a través de un cristal empañado por el vaho de mi propia desolación. Mis manos, aferradas a las sábanas, se tensaron, los nudillos blancos como el hueso, las uñas clavándose en la tela áspera, buscando un ancla en la realidad que se me escapaba. Sentí un temblor incontrolable que me recorría todo el cuerpo, desde la punta de los dedos, helados e insensibles, hasta la raíz del pelo, erizándolo como las púas de un puercoespín asustado. Era un temblor frío, profundo, visceral, que me hacía castañetear los dientes, produciendo un sonido seco y percusivo en el silencio opresivo de la habitación. Me encogí en la cama, abrazándome a mí misma, intentando contener el temblor, buscando una protección que no existía, un consuelo que se me negaba. El silencio que siguió a las palabras de Javier fue aún más denso, más pesado que el que había precedido a mi petición de ayuda. Un silencio preñado de reproches no dichos, de resentimientos ocultos que flotaban en el aire como espectros malignos. No dije nada, no podía, las palabras se habían atascado en mi garganta, formando un nudo denso e impenetrable, un tapón de angustia que me impedía articular sonido alguno. Quería gritar, insultar, reprochar, defenderme del ataque inesperado, del dolor lacerante que sus palabras me habían infligido. Pero no tenía fuerzas, me sentía débil, vulnerable, como un animal herido acorralado por sus depredadores, incapaz de defenderse, resignado a su destino. Solo podía observarlos, en silencio, con una mezcla de incredulidad y dolor que me abrumaba, que me paralizaba. Carolina y Javier seguían de pie en la puerta, sus rostros tensos, pálidos bajo la luz del amanecer, sus ojos llenos de una rabia contenida, una mezcla de frustración y resentimiento que me helaba la sangre. No se movían, no hablaban, simplemente me miraban, como si fuera una extraña, una intrusa en su hogar, una carga indeseada que perturbaba la armonía de sus vidas. Sus miradas, antes llenas de cariño y preocupación, ahora eran frías, distantes, cargadas de un reproche silencioso, una acusación muda que me hacía sentir aún más pequeña, más insignificante, más culpable. Javier carraspeó, rompiendo el silencio opresivo. Mira, Teresa, comenzó, con un tono de voz que intentaba ser conciliador, pero que sonaba forzado, artificia. Entendemos que estás pasando por un momento difícil, pero nosotros también tenemos nuestras responsabilidades. No podemos dedicarnos a cuidarte las 24 horas del día. Su mirada se desvió hacia la ventana, evitando la mía. Carolina asintió, con un gesto brusco, como si las palabras de su esposo fueran la confirmación de una verdad incuestionable. Sí, mamá, añadió, con un tono de voz que pretendía ser comprensivo, pero que sonaba a reproche. Tenemos trabajos, tenemos una vida. No podemos dejarlo todo por ti. La taza vacía que aún sostenía en la mano tembló ligeramente, revelando la tensión que la recorría. Me hundí aún más en la cama, como si intentara desaparecer, fundirme con el colchón, dejar de existir, borrarme del mundo que ya no parecía tener un lugar para mí. Las sábanas, antes cálidas y reconfortantes, ahora me parecían frías y ásperas, como una mortaja que me envolvía, me aprisionaba. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear las imágenes, los sonidos, las sensaciones. Pero el grito de Carolina, las palabras de Javier, seguían resonando en mi cabeza, una y otra vez, como un disco rayado, una tortura incesante. No somos tus enfermeros, tenemos nuestras propias vidas. Las frases, repetidas hasta la saciedad, se convertían en una verdad absoluta, una sentencia irrevocable que me condenaba al ostracismo, a la soledad, al abandono. Y en ese momento, en la soledad de mi habitación, rodeada por el silencio hostil de mis propios hijos, me sentí como una carga,
un estorbo, un error. Una madre indeseada, una anciana inútil, un peso muerto para las personas que más amaba en el mundo. El silencio, espeso y cargado de reproches no dichos, se extendía en la habitación, envolviéndome como una tela de araña pegajosa. El dolor en mi pecho se intensificaba, una presión asfixiante que me robaba el aliento. Las lágrimas seguían fluyendo silenciosamente, un torrente inagotable de tristeza y humillación. Sentía la mirada de Carolina y Javier clavada en mí, fría e inquisitiva, como si esperaran una reacción, una justificación, una disculpa por el atrevimiento de necesitar su ayuda. Pero no podía hablar, no podía moverme, no podía ni siquiera pensar con claridad. Mi mente era un torbellino de emociones confusas, una mezcla de dolor, rabia, incredulidad y un miedo profundo, visceral, que me helaba la sangre. Me encogí aún más en la cama, abrazándome a mí misma como si intentara protegerme de sus miradas acusadoras, de sus palabras hirientes, de la realidad cruel que se abría ante mí como un abismo insondable. La mancha de café en la mesita de noche, extendiéndose lentamente sobre la madera pulida, parecía una metáfora de la mancha oscura que se expandía en mi corazón, consumiendo cualquier vestigio de esperanza, de fe en la bondad humana, en el amor incondicional que siempre había creído que existía entre madre e hija. En ese instante, como un rayo de luz en la oscuridad, escuché la voz de mi nieto, Mateo, desde la sala. Su voz, clara y firme, resonó en el silencio opresivo de la habitación, rompiendo la tensión como un cristal que se hace añicos contra el suelo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden tratar así a la abuela? Las palabras, cargadas de una indignación infantil, pero a la vez llenas de una sabiduría que contrastaba con la crueldad de sus padres, me atravesaron el corazón como una descarga eléctrica. Un sollozo ahogado escapó de mis labios, una mezcla de alivio y desesperación. No estaba sola, al menos, no del todo. Carolina reaccionó de inmediato, girando bruscamente hacia la puerta, su rostro contorsionado por una mezcla de sorpresa y furia. Su taza de café, aún medio llena, tembló en su mano, derramando unas gotas sobre la alfombra. Mateo, tú no te metas, eres solo un niño, espetó, su voz tensa y aguda, como el chirrido de una bisagra oxidada. Intentó callarlo, silenciarlo, como si su voz, su indignación, su defensa, fueran una amenaza para el frágil equilibrio de la situación. Javier, por su parte, se apartó del marco de la puerta y dio un paso hacia la sala, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en Mateo con una mirada de advertencia. Pero Mateo no se amedrentó. Entró en la habitación, su pequeño cuerpo vibrando de indignación, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inusual. No es justo, insistió, con un tono de reproche que resonó en la habitación como un eco de mis propios pensamientos. La abuela está enferma, necesita ayuda, y ustedes la están tratando como si fuera una molestia. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, se mantuvo firme, llena de una convicción que me sorprendió, que me conmovió. Se acercó a mi cama y me tomó la mano, su pequeño gesto de cariño un bálsamo para mi alma herida. Mateo, vuelve a la sala, ordenó Javier, su voz gélida, cortante como un cuchillo. Esto no es asunto tuyo. Sí es asunto mío, replicó Mateo, sin soltar mi mano. Es mi abuela, y no voy a permitir que la traten así. Su mirada desafió a sus padres, una mirada llena de una valentía que no le conocía. Carolina, visiblemente alterada, dio un paso hacia él. No te atrevas a hablarnos en ese tono, le advirtió, su voz cargada de amenaza. Somos tus padres, y debes respetarnos. Ustedes deberían respetar a la abuela, contestó Mateo, su voz temblando ligeramente, pero sin ceder un ápice en su defensa. Ella los necesita, y ustedes solo se quejan. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. El aire se hizo denso, irrespirable, como si una tormenta se estuviera gestando en el interior de la habitación. Y en medio de ese silencio opresivo, en medio de la tensión palpable que flotaba en el aire, escuché un clic, un sonido metálico, casi imperceptible, que provenía de las manos de Mateo. Bajé la mirada y vi que sostenía su teléfono móvil, la pantalla aún encendida. Un clic que, sin saberlo en ese momento, cambiaría el curso de los acontecimientos, que revelaría la verdad oculta, que desenmascararía la crueldad que se escondía bajo la máscara de la preocupación familiar. Un clic que, como el disparo de una pistola de salida, daría inicio a una nueva etapa en mi vida, una etapa llena de dolor y decepción, pero también de esperanza y de redención. Lo grabé todo, dijo Mateo,
con una voz tranquila que contrastaba con la tormenta de emociones que se desataba en la habitación. Grave todo lo que dijeron. Levantó el teléfono, mostrando la pantalla a sus padres. Y ahora, lo van a escuchar. Carolina y Javier palidecieron visiblemente. Un silencio sepulcral se instaló en la habitación, roto solo por el sonido del audio que emanaba del teléfono de Mateo. Sus propias voces, frías, crueles, resonaron en el silencio, amplificando la crudeza de sus palabras, la inhumanidad de su comportamiento. No somos tus enfermeros. Tenemos nuestras propias vidas. Esto no es un hotel. Las frases, repetidas una y otra vez, como un eco macabro, los golpeaban con la fuerza de un mazo, destrozando la fachada de preocupación y cariño que habían intentado mantener. Sus rostros, antes llenos de rabia y reproche, ahora reflejaban una mezcla de vergüenza, culpa y un miedo profundo, visceral, a las consecuencias de sus actos. Cuando el audio terminó, un silencio aún más pesado, más opresivo, se apoderó de la habitación. Carolina y Javier no se atrevían a mirarme a los ojos. Sus miradas se perdían en el vacío, como si buscaran una escapatoria, una forma de borrar las palabras que habían pronunciado, el daño que habían causado. Mateo, con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba a su alrededor, guardó su teléfono en el bolsillo. Espero que ahora entiendan, dijo, con una voz tranquila, firme, que resonó en el silencio como un veredicto inapelable. La abuela los necesita, y yo voy a asegurarme de que la cuiden como se merece. Y en ese momento, mientras observaba los rostros pálidos y avergonzados de mis hijos, mientras sentía la mano cálida y reconfortante de mi nieto aferrada a la mía, supe que, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, no estaba sola. Tenía a Mateo, y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Permanecí en silencio, un silencio denso y pesado que se asentaba en mi pecho como una losa de mármol, frío y opresivo. Observaba la escena con una especie de desapego irreal, como si fuera una espectadora, como si todo estuviera sucediendo en una película, ajena a mí, proyectada en una pantalla lejana. Carolina y Javier, petrificados, con la cara blanca como el papel, los ojos desorbitados, parecían dos estatuas de sal, incapaces de articular palabra. Sus cuerpos, tensos como cuerdas de violín a punto de romperse, transmitían una mezcla de sorpresa, vergüenza y un miedo sordo que emanaba de ellos como el vapor de una olla a presión. Mateo, mi pequeño héroe, mi defensor inesperado, los miraba con una mezcla de decepción y tristeza que me partía el alma. Sus ojos oscuros, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una madurez impropia de su edad, una comprensión profunda del drama que se desarrollaba ante él. Y yo me sentía perdida en un mar de confusión, naufragando en un océano de dudas que me arrastraban hacia el fondo, hacia un abismo oscuro y silencioso donde la desesperanza reinaba suprema. El eco de sus palabras, no somos tus enfermeros, retumbaba en mi cabeza, una letanía cruel e implacable que se repetía una y otra vez, como un disco rayado, grabándose a fuego en lo más profundo de mi ser. ¿Era yo una carga? La pregunta, como una daga afilada, se clavaba en mi corazón, retorciéndose con saña. ¿Había sido egoísta al esperar su ayuda? ¿Había interpretado mal sus gestos iniciales de apoyo, su aparente disposición a cuidarme? ¿Había exagerado mi necesidad de cuidados, convirtiéndome en una tirana que exigía atención constante, que absorbía sus vidas, que los privaba de su libertad? Las preguntas me martillaban la cabeza, punzadas agudas que se clavaban en mi sien, haciendo que el dolor físico, el de mi columna, ese dolor sordo y persistente que me había acompañado durante semanas, pareciera un simple cosquilleo, una molestia insignificante en comparación con el tormento emocional que me desgarraba por dentro. Recordé las largas tardes que pasé cuidando a Carolina cuando era pequeña, acunándola en mis brazos, cantándole nanas con voz suave mientras la fiebre la consumía. Recordé las noches en vela, pendiente de su respiración, acariciando su frente con ternura, rezando en silencio para que el amanecer la encontrara sana y salva. Recordé los sacrificios que hice para que no le faltara nada, las horas extras en el trabajo, las privaciones, las renuncias a mis propios sueños para que ella pudiera alcanzar los suyos. ¿Había sido todo en vano? ¿Era este el pago por años de dedicación, de amor incondicional, de entrega absoluta a mi familia? La idea, como un veneno amargo, se extendía por mis venas, gelándome la sangre, robándome el último aliento de esperanza. Me mordí el labio inferior con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse de nuevo, quemándome los ojos con su salinidad. No quería llorar delante de ellos, no quería darles la satisfacción de verme derrumbarme, de verme humillada,
de verme reducida a una masa temblorosa de dolor y autocompasión. Pero la tristeza era un peso enorme que me aplastaba, un agujero negro que me absorbía, robándome las fuerzas, la voluntad, las ganas de seguir luchando. Me sentía como una muñeca rota, abandonada en un rincón, olvidada, desechada, como un juguete viejo que ya no servía, que ya no divertía, que solo ocupaba espacio. La mirada de Mateo, fija en mí, intensa y llena de una compasión que no esperaba encontrar en un niño de su edad, me devolvió un atisbo de esperanza, una pequeña chispa de luz en la oscuridad que me envolvía. Su mano, pequeña y cálida, apretaba la mía con una fuerza sorprendente, transmitiéndome una seguridad, un apoyo, que no esperaba encontrar en medio de la tempestad. En ese momento, en medio del caos emocional que me embargaba, me di cuenta de que no estaba completamente sola. Tenía a Mateo, mi nieto, mi cómplice, mi ángel de la guarda, el único que parecía entender mi dolor, el único que se atrevía a desafiar la crueldad de sus padres, el único que me ofrecía un refugio en medio de la tormenta. Y eso, de alguna manera, me daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar la tormenta que se avecinaba, para levantarme de las cenizas de mi propia desolación. Pero la duda, esa serpiente venenosa que se enroscaba en mi corazón, seguía ahí, susurrándome al oído, sembrando la semilla de la incertidumbre, alimentando mis miedos más profundos. ¿Había sido yo la culpable de todo esto? ¿Era yo la verdadera villana de esta historia? ¿Había, sin darme cuenta, provocado su rechazo, su frustración, su cansancio? Me había convertido, sin quererlo, en una carga insoportable, en una rémora que les impedía vivir sus propias vidas. La pregunta, como un eco macabro, resonaba en mi mente, atormentándome, carcomiéndome por dentro, dejándome con una sensación de vacío, de culpa, de desamparo. Miré a Mateo, su pequeño rostro serio y decidido, y una nueva pregunta surgió en mi mente, una pregunta que me llenaba de angustia, de incertidumbre, de miedo. ¿Estaba Mateo metiéndose donde no le llamaban? Estaba él, con su inocencia y su valentía, empeorando las cosas, abriendo una brecha aún más profunda entre mi hija y yo. La respuesta, como tantas otras cosas en mi vida en ese momento, se perdía en la niebla de la confusión, en el laberinto de mis propias dudas. El silencio se prolongó, pesado, incómodo, roto solo por el sonido de mi respiración entrecortada y el tic-tac implacable del reloj de pared. Podía sentir la mirada de Carolina y Javier clavada en mí, una mirada cargada de reproches no dichos, de resentimientos ocultos. Mateo seguía sosteniendo mi mano, su pequeño gesto de cariño un bálsamo para mi alma herida. Y en ese momento, en medio del silencio y la confusión, me di cuenta de que, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, a pesar de las dudas que me atormentaban, tenía que tomar una decisión. Tenía que decidir qué hacer, cómo reaccionar, cómo reconstruir mi vida a partir de los fragmentos rotos de mi corazón. Y esa decisión, lo presentía, cambiaría para siempre el rumbo de mi vida y la de mi familia. Desde aquel día, la casa se ha convertido en un campo minado. El silencio, antes incómodo, ahora es gélido, cortante. Un silencio que grita reproches, que me acusa, que me juzga. Camino por los pasillos de puntillas, como si temiera romper algo, como si mi mera presencia fuera una profanación. Carolina y Javier me evitan. Sus miradas, cuando accidentalmente se cruzan con las mías, son esquivas, llenas de una frialdad que me hiela la sangre. A veces, escucho susurros ahogados que cesan abruptamente cuando entro en una habitación. Me siento como un fantasma, una sombra que vaga por los rincones de una casa que ya no me pertenece. Las comidas son un suplicio. Nos sentamos a la mesa, los tres, en un silencio sepulcral, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Carolina y Javier apenas prueban bocado, sus rostros tensos, sus miradas fijas en sus platos, como si la comida les repugnara. Yo intento comer, forzándome a tragar cada bocado, pero la comida se me hace un nudo en la garganta, un peso que me oprime el pecho. He perdido el apetito, el sueño. Las noches se me hacen eternas, pobladas de fantasmas y reproches. Me despierto sobresaltada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, el grito de Carolina resonando en mis oídos. No somos tus enfermeros. La relación con mi hija, esa relación que siempre creí inquebrantable, se ha convertido en una cuerda floja, tensa, a punto de romperse. Intento hablar con ella, acercarme, romper el hielo, pero mis esfuerzos se estrellan contra un muro de silencio, de indiferencia. Me responde con monosílabos, con frases cortas y cortantes, sin mirarme a los ojos. Siento que me rechaza, que me aparta,
que me considera una carga, un estorbo en su vida. Y eso, más que el dolor físico, más que la soledad, es lo que me destroza. Javier, por su parte, se ha convertido en una sombra. Apenas lo veo, sale temprano por la mañana y regresa tarde por la noche, cuando yo ya estoy en mi habitación, intentando conciliar el sueño. A veces, escucho su voz en la sala, hablando por teléfono en voz baja, pero no puedo distinguir sus palabras. Su presencia, antes reconfortante, ahora me genera una angustia inexplicable. Siento que me evita, que me teme, como si yo fuera una criatura contagiosa, una portadora de una enfermedad incurable. Mateo, sin embargo, es mi roca, mi único consuelo en medio de la tempestad. Viene a verme todos los días, después del colegio. Se sienta a mi lado, me toma la mano, me cuenta sus aventuras, me muestra sus dibujos. Me escucha con paciencia, con una atención que me conmueve. Me cuida, me mima, me hace sentir querida, valorada. Me trae libros, me lee en voz alta, me ayuda con las tareas de la casa. Se ha convertido en mi enfermero, mi confidente, mi protector. Y en sus ojos, en su mirada llena de cariño y comprensión, encuentro la fuerza para seguir adelante, para no dejarme vencer por la tristeza, por la soledad, por la culpa. Pero la duda, esa serpiente venenosa, sigue ahí, enroscada en mi corazón, susurrándome al oído, alimentando mis miedos. ¿Hice algo mal? ¿Exageré mi necesidad de ayuda? ¿Soy realmente una carga insoportable para mi familia? ¿Fue Mateo el que se metió donde no le llamaban? Debió haber permanecido callado, haberse mantenido al margen del conflicto, haber dejado que las cosas siguieran su curso, aunque ese curso me llevara a la deriva, a la soledad, al abismo. El audio de la discusión, ese audio que Mateo grabó con su celular, sigue resonando en mi cabeza, una prueba irrefutable de la crueldad de sus palabras, de la frialdad de sus corazones. ¿Cómo pudieron decir eso? ¿Cómo pudieron tratarme así, a mí, su madre, su familia? La pregunta, como una herida abierta, sangra en mi interior, un dolor constante y punzante que no me deja respirar. Y ahora, aquí estoy, sola en mi habitación, frente a la pantalla del ordenador, escribiendo estas palabras, desahogado mi alma con desconocidos en Internet, buscando una respuesta, una opinión, una luz que ilumine la oscuridad que me rodea. ¿Aita por esperar que mis hijos me cuidaran después de mi cirugía? ¿Exageré? ¿Fue Mateo el que se metió donde no le llamaban? Necesito la opinión de la comunidad. Necesito saber si soy la única que se siente así, si soy la única que ha vivido una situación similar. Necesito saber si estoy loca, si soy una mala madre, si soy una carga, un estorbo, un error. Por favor, díganme qué piensan. Necesito saberlo. Necesito una respuesta. Ya no sé qué hacer.